Muy buenas a todos, bienvenidos al capítulo 54 del repaso semanal de noticias. Como cada semana viene cargado de información y vamos a hablar de un montón de empresas, como por ejemplo Meta, como por ejemplo también Endesa y Repsol, dos empresas españolas de las que hubo un rumor de fusión esta semana. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. También hablaremos de Tesla, de Apple, subidas de dividendo que han sido anunciadas esta semana por algunos bancos de Estados Unidos, Teleperformance y un montón de empresas más. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para mantenerte al día de lo que sucede en los mercados. Y sin perder más tiempo, empezamos con las noticias. Si os parece, empezamos hablando de Meta, que lanzaba esta semana su nueva red social para competir contra Twitter. Esta red social se llama Threads y ya está disponible en algunos países, pero en la Unión Europea parece que todavía no está siendo lanzada esta nueva aplicación debido, según nos dicen en la noticia de CNBC, a problemas regulatorios. Pero sí que es cierto que en algunos países del mundo ya está disponible. Y otra noticia que teníamos relacionada con todo esto es que Twitter amenaza con demandar a Meta por copiar esta red social que, como os digo, pues es bastante parecida a Twitter. También comentaros que ya ha alcanzado más de 30 millones de usuarios. Si no me equivoco, se lanzó el miércoles. Así que bueno, esto ha sido en un par de días, porque estoy grabando esto el viernes, lo cual pues es bastante brutal. Y creo que esto es una buena jugada por parte de Meta porque están lanzando esta red social en un momento malo para Twitter, ya que había muchos usuarios que están un poco indignados, ya sabéis, pues todos estos cambios que está haciendo Elon Musk y por ejemplo estas semanas anteriores pues estaban haciendo cosas raras como por ejemplo limitar el número de tweets que puedes leer en un día y cosas por el estilo, y había pues muchos usuarios que estaban un poco cabreados. Entonces parece que han aprovechado ese mal momento para lanzar esta red social. Es algo bastante potente, ya que pueden aprovechar la base de usuarios de Instagram, que es de más de 2.000 millones de personas, para hacer crecer esta red social, ¿no? Al estar ciertamente relacionadas. Veremos a ver qué tal les funciona esto. En caso de que no logren tener éxito con esta nueva red social, pues bueno, yo creo que Meta tampoco perdería tanto, más que la inversión que haya hecho para crear esta nueva red social. Por cierto, Meta, una empresa que ha subido muchísimo, como os pondré por aquí en pantalla, pues desde los mínimos se ha triplicado, o más que triplicado, y actualmente está a una valoración de unas 22 veces beneficios a pesar de la subida, debido a que tras el año de la eficiencia y todos esos ajustes que han ido haciendo, pues se espera que los márgenes de beneficio vuelvan a crecer y los beneficios, que habían caído bastante, pues vuelvan a niveles más elevados. Por lo que, bueno, la valoración, a pesar de las subidas, tampoco es que sea tan elevada. De hecho, cotiza en línea con la media histórica de los últimos 5 años. Tenemos una noticia interesante esta semana relacionado con dos empresas españolas. Endesa, por una parte, que es una empresa de las eléctricas que tenemos aquí en España, de las más grandes, y por otro lado la petrolera Repsol. Y es que hubo rumores de que estas dos empresas se iban a fusionar. Parece que podría ser una posibilidad, según nos decía el periódico El Confidencial. Pero bueno, después parece que salió Enel desmintiendo pues todo esto y diciendo que no tienen ninguna intención de vender su participación en Endesa. ¿Y qué tiene que ver Enel, que es una eléctrica italiana, con todo esto? Bueno, pues Enel es el mayor accionista de Endesa y posee el 70% de las acciones. Sí que es cierto que están en un momento en el que se están desapalancando y, bueno, necesitan reducir deuda, pero dicen que no contemplan vender la participación que tienen en Endesa ni ahora ni en el futuro. Así que bueno, parece que son rumores infundados. Os dejo la noticia por aquí abajo en la descripción por si queréis echarle un ojo, pero vaya, parece que en principio simplemente son rumores. Hay un par de noticias más relacionadas con empresas españolas, así que vamos a verlas rápidamente. La primera de ellas sería relacionada con una colocación de bonos verdes de Iberdrola, otra de las empresas eléctricas de aquí de España, por 850 millones de euros, y parece que la demanda ha superado los 2.000 millones, así que bueno, mucha gente interesada en invertir en estos bonos que emitía pues esta empresa Iberdrola para financiarse. Y por otra parte tenemos que Telefónica Hispanoamérica vende el 64% de Pangea al fondo KKR y Entel Perú todavía mantienen el 36% de las acciones. Vamos a pasar a hablar ya de otro tipo de empresas. Si os parece, comenzamos hablando por Apple, este gigante que está pues muy cerca de máximos históricos, mayor posición de Buffett, y en este caso tenemos una noticia que está relacionada con sus gafas de realidad virtual, que ya comentamos que las van a lanzar pues pronto por unos $3.500 la unidad. Es bastante más elevado que el precio de las gafas de realidad virtual de Meta. Y parece, según nos dicen aquí, que Apple se está viendo obligada a hacer importantes recortes en los planes de producción de este Vision Pro, que así es como
se llama. Bueno, ¿y por qué están reduciendo esto? Pues según nos dicen aquí, debido a la complejidad del diseño de estas gafas y las dificultades en la producción. Esos serían los motivos o la excusa, por decirlo de alguna manera, que pone Apple en este caso. Toca hablar también de otra empresa gigante de Estados Unidos, que también es una de las que más capitaliza de todo el mundo, y en este caso se trata de la empresa Tesla, de vehículos eléctricos. Y bueno, no es solamente una empresa de vehículos eléctricos, sino que también es mucho más. De hecho, tenéis un vídeo reciente que subí esta semana en el que hablo más de la empresa, os cuento un poco las novedades que hay y el negocio de más de 100.000 millones de dólares que ha creado relacionado con todo el tema de los cargadores, como hemos venido comentando. Bueno, Tesla presentaba sus datos de entregas y producción de vehículos durante el segundo trimestre del año 2023 y estos datos fueron pues bastante buenos, superaron las estimaciones de analistas y además el mercado se lo tomó bastante bien, así que bueno, es una buena noticia. Lo cierto es que es un crecimiento comparándolo año tras año del 83%, las entregas fueron de 466.000 vehículos en el trimestre y una producción de 479.000. Si anualizamos esto y lo extrapolamos a 4 trimestres que tiene un año, pues ya estaríamos hablando de que Tesla tiene una producción y en entregas pues un dato bastante similar que rondaría los 2 millones de automóviles. Por ponerlo en comparativa, pues aquí os he puesto el ranking de las principales marcas de vehículos por unidades vendidas. Pues por ejemplo Ford vende en el año 2022 1.840 millones de vehículos. Ya se estaría situando Tesla en un nivel equiparable, pero claro, creciendo un 83% comparando este trimestre con el mismo del año pasado y se espera que vaya a seguir creciendo en cuanto a número de entrega de vehículos y fabricación al 50% anual. Si sigue así unos años, pues pronto la podríamos ver en el top 3, top 5 de mayores fabricantes. Ya os digo, 2 millones pues es el comparable a lo que vende BMW, para que nos hagamos una idea. Así que bueno, una empresa que en 2017 vendía 100.000 vehículos, pues ya se ha colado en este ranking y en 2023 pues ya aparecerá por aquí. Hay alguna noticia más relacionada con Tesla, pero antes, como siempre, me gustaría pedirte que si valoras el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues puedes dejar un me gusta para apoyarme, suscribirte al canal si todavía no lo estás o dejar un comentario si quieres, pues para que cada vez lleguemos a más gente, ¿no? A ver si YouTube nos recomienda un poquito. Teníamos un recorte en los precios de algunos modelos, como por ejemplo el Model Y y el Model 3 de Tesla, en Japón en este caso. Por cierto, de Japón también hemos hablado pues hace unas semanas cuando nos enteramos de que Buffett había ampliado posición en algunas de las empresas japonesas. También tendréis por aquí abajo en la descripción ese vídeo. No sé qué opináis de Japón, pero bueno, sí que puede estar a valoraciones interesantes o al menos algunas de las empresas que hay allí. Tenemos también algunos despidos por parte de Tesla, en este caso relacionados con su fábrica de Shanghái, de China, no sabemos cuántos, pero parece que está despidiendo a gente. Otra noticia relacionada con el mundo de los coches pues tiene que ver con Toyota, que según nos decía ha logrado un avance tecnológico importante que permite reducir a la mitad el peso, aquí nos hablan de las baterías eléctricas de los vehículos, el tamaño y el coste. Así que esto sería un avance bastante importante por parte de Toyota, que si nos fijamos en el ranking que os he enseñado antes, es la empresa o la marca que más vehículos vende de automóviles. Aprovecho para comentaros que esta semana he realizado una entrada nueva en mi Substack en la que os doy 10 páginas que son interesantes para invertir en bolsa y que yo utilizo en mi día a día. Bueno, yo creo que sobre todo para los que estéis empezando pues os puede venir muy bien y para los que llevéis más tiempo pues quizás os descubra alguna página nueva que os pueda servir de ayuda. Así que os invito a seguirme en mi Substack y echarle un ojo pues a esta última publicación. Tengo algunas otras también, hay 4 entradas de momento y mi idea pues es de vez en cuando, cada 2 o 3 semanas, pues hacer alguna nueva entrada que creo que pueda aportar valor a la gente. No os voy a bombardear a correos ni mucho menos, como os digo pues la frecuencia con la que publicaré será cada 3 semanas o 4 y serán cosas que crea que sean interesantes. Así que bueno, suscribiros al Substack si no queréis perdéroslo. Bueno, teníamos otra noticia relacionada en este caso con Rivian, que es una empresa también que fabrica vehículos eléctricos y curiosamente Amazon es el mayor accionista de esta empresa, como algunos de vosotros pues ya sabréis, posee el 17% de las acciones. ¿Y qué es lo que nos decían en esta noticia? Bueno, pues como veis, Rivian fabrica las furgonetas de reparto para Amazon, que es, como nos dicen en la noticia, su principal cliente, además de ser su mayor accionista, como os acabo de mostrar. El acuerdo con Amazon es exclusivo, pero nos dicen que el fabricante de automóviles está en las etapas finales de negociación, lo que le permitirá vender vehículos fuera de la relación con Amazon, es decir, a otros clientes. No sé qué opináis vosotros de esta empresa de muy alto crecimiento, en la que
está invertida Amazon. Vamos a hablar de Alibaba, ya que ha habido una noticia reciente en la que le han impuesto una multa de 985 millones a Ant Group, que es esta empresa de la parte financiera de Alibaba que intentaron sacar a bolsa, pero finalmente no se dio, y nos dicen por violar varias regulaciones. Y otra noticia que teníamos de Alibaba es que está lanzando una nueva herramienta de inteligencia artificial generativa, pues bueno, para a través de texto, de darle instrucciones de texto, pues que genere imágenes. Algo que ya hemos visto, por ejemplo, con el DALL-E de OpenAI, y bueno, algunas empresas más también han desarrollado algo similar. Bueno, pues Alibaba vemos que no se quiere perder tampoco todo el tema de la inteligencia artificial y estaría lanzando su propia herramienta. Tenemos que Microsoft, otro de los gigantes, pues se enfrenta a una posible investigación antimonopolio de la Unión Europea. Ya veis que la Unión Europea no deja a las grandes tecnológicas en paz, siempre está con investigaciones y con sanciones. Y bueno, en este caso sería por prácticas anticompetitivas de Teams, que es esta aplicación de videollamadas que tiene Microsoft, que se utiliza, este software. Y bueno, pues está relacionado con todo esto. Nos dice, Microsoft había ofrecido reducir el precio de su software Office, pero sin Teams. Sin embargo, la Comisión Europea quería un recorte de los precios más profundo que el que ha ofrecido Microsoft, según informa Reuters. Esto es algo que no nos sorprende tanto, ¿no? Cuando hablamos de que la Unión Europea pues está abriendo nuevas investigaciones a alguna de las grandes tecnológicas. Tenemos que hablar de Teleperformance, una empresa muy seguida en la comunidad. ¿Queréis que haga un vídeo hablando de Teleperformance? Es una empresa que ha caído bastante y quizás pueda llegar a ser interesante. Bueno, si os interesa que haga un vídeo, me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios, y si veo que hay cierto interés, pues igual me animo y hablamos un poco más en profundidad de esta empresa. Bueno, ¿qué sucede con Teleperformance? Pues nos anunciaba que ha recibido el estatus de socio de soluciones de Microsoft para la innovación digital y de aplicaciones Azure. Está aprovechando las tecnologías de Microsoft para ayudar a los clientes a crear, ejecutar y administrar aplicaciones en múltiples nubes. Así que bueno, parece que una asociación por parte de Teleperformance y Microsoft. Tenemos que hablar también de otra empresa que yo creo que es bastante seguida, alguna vez la he mencionado en estos repasos de noticias, que es Embracer. Es una empresa europea que está relacionada con todo el tema de los videojuegos. Es una empresa que ha caído muchísimo en bolsa, como veis aquí en este gráfico, pues desde los máximos de 130 coronas, que es en lo que cotiza esta empresa, ahora mismo está en 23. Y de hecho recientemente pues tuvo una caída importante que también comentamos aquí en el canal de un 40% o un 50%, cayó una barbaridad. Y esta empresa estaría realizando una ampliación de capital de 2.000 millones de coronas, que son unos 182 millones, y si lo comparamos con su market cap, pues estaríamos hablando, no es una dilución tampoco muy grande, pero sí del 6%, 7% del número total de acciones en circulación. Sería más o menos lo que estarían ampliando. Así que bueno, creo que no es el mejor momento, la verdad, para realizar esto, pero a lo mejor no le ha quedado otra a esta empresa. Si vas a tener que ampliar capital, lo ideal es que lo hagas a valoraciones muy altas, pero claro, tú tampoco decides qué precio te pone el mercado en cada momento, ¿no? Así que bueno, esta es la noticia, por lo menos no es una dilución muy grande del 30-40%, sino que más o menos será del 6%. Pero bueno, creo que no es una buena noticia. Tenemos Yahoo, esta empresa que muchos de vosotros conoceréis, que es posible que la vuelvan a sacar a bolsa. Se estaba hablando de rumores de una posible futura IPO. Y ya para ir acabando vamos a comentar algunos aumentos de dividendo. Esta semana va a tocar hablar de subidas en la remuneración al accionista de bancos del sector financiero, ya que ha habido unos cuantos que han anunciado esto mismo. El primero de ellos es Bank of America, que lo sube un 9%, esta es otra de las empresas que está en la cartera de Buffett, y sube el dividendo, pues es un 9% de 22 centavos por acción al trimestre a 24. Es decir, que al año sería 96 centavos de dólar por acción. No está mal. Bank of America sí que es cierto que yo leí que debe tener algunos problemas con unas pérdidas no reconocidas de unos 100 billions. No sé si alguno de vosotros sigue esta empresa de cerca. Yo ya sabéis que no me gustan mucho los bancos, pero ojo, eso habría que investigarlo porque la verdad es que puede ser algo peligroso. Esta es una de las empresas que lleva Buffett en cartera. Y tenemos también, lo podemos ver en este tweet, como pues prácticamente todos los bancos grandes han ido anunciando incrementos del dividendo. Tenemos JP Morgan, que lo anunciaba que lo subía un 5%, Goldman Sachs lo sube un 10%, tenemos Morgan Stanley también, bastante similar, 9,7%, Wells Fargo casi un 17% y Citi un 3,9%. Aquí tenéis los importes trimestrales en esta imagen por si os queréis calcular pues lo que sería la remuneración anual. Simplemente hay que multiplicar lo que pagan un trimestre por 4 y con esa cantidad
y el precio al que cotizan las acciones, pues os podéis calcular la rentabilidad por dividendo que dan a precios actuales. Os recuerdo también que esta semana tuve un invitado en el canal, se trata de Edgar de los Locos de Wall Street, que estuvo aquí en el canal pues hablando de una empresa interesante porque ha caído bastante y está a valoraciones atractivas. Puede ser realmente una oportunidad, eso ya es tarea de cada uno. Y bueno, se trata de la empresa Geo Group, que es una empresa que estuvo en la cartera de Michael Burry, de hecho durante un trimestre pues fue su única posición y parece que está volviendo a niveles interesantes. Si le queréis echar un ojo, pues está bastante bien. También podéis echar un ojo al curso que han lanzado los Locos de Wall Street y os dejo en la descripción de ese vídeo un código de descuento de 270 euros, que bueno, creo que está bien, por si queréis aprovecharlo para formaros pues correctamente en el mundo de las inversiones. También os dejo mi Substack aquí abajo y nada más, sin quitaros más tiempo, me despido ya de vosotros. Recordad que podéis dejar un like para apoyarme, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.